Nuevamente sean bienvenidos todos ustedes a este estudio exegético del libro de Apocalipsis. En este tiempo nos toca indagar, estudiar acerca del capítulo 7. El capítulo 7 es un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. Y este capítulo 7 tiene dos visiones que Dios le revela a Juan. Por cuestión de tiempo y por cuestión también de la interpretación o de las varias interpretaciones que se dan en cada una de estas visiones, hoy solamente vamos a abarcar los 8 primeros versículos de este capítulo 7, que corresponde con la visión de los 144,000 sellados. Pero vamos primeramente a leer el pasaje. Déjenme leerlo en su totalidad, todo el capítulo 7, pero solamente, como digo, vamos a escudriñar los primeros 8 versículos, así que vamos a estar atentos a ello, y permítanme leer todos los 17 versículos de este capítulo 7, que dice así: Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Esa es la primera visión. La segunda visión dice así, versículo 9 en adelante: Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual no se podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ok? Entonces vamos a escudriñar primeramente, vamos a dar 4 puntos primeramente sobre todo este capítulo 7. Ahora, como les decía, el capítulo 7 es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Es como que se pone en suspenso cuando algo grande va a suceder, cuando algo grande se va a anunciar, como a veces hay los eventos, por ejemplo, de los concursos de Miss Universo,
y hacen un espacio de tiempo o suenan los tambores porque algo grande se va a anunciar. Y eso es lo que vemos en este primer paréntesis. Hay algunos paréntesis más en este libro de Apocalipsis. Ahora, es interesante, como ya se los mencioné en el video anterior, en el capítulo 6. Recuerde que recién se están abriendo los sellos. Recién ya han pasado 6 sellos. Pero la preocupación de Juan, cuando vio a Dios en su trono y con el libro en su mano derecha, era de que ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. El enfoque de Juan, escúcheme bien, no es en los sellos, sino en el libro. Y para poder abrir el libro habría que romper los sellos. ¿Ok? Entonces, aún no hemos entrado siquiera al libro. Aún el libro no está abierto, falta un sello por abrir. ¿Ok? Entonces, se hace este paréntesis antes de abrirse el séptimo sello, que es algo grande que se va a anunciar. ¿Ok? Ahora, el capítulo 7 también es una respuesta de la pregunta que finaliza el capítulo 6. Miren lo que dice el último versículo del capítulo 6, 17. Dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, ¿quién podrá salvarse en este periodo terrible de los juicios de Dios? Es la pregunta que hacían lo que van a hacer la gente rebelde. Las escrituras claramente indican que un gran número de judíos y gentiles entregarán sus vidas a Cristo durante el periodo de la gran tribulación. Otro punto que destacar en este capítulo 7, como ya lo hemos leído, aquí vemos claramente la soberanía de Dios. Demuestra Dios firmemente su soberanía al tener control sobre la naturaleza, como vamos a ver en estos primeros versículos. ¿Ok? Y también soberanía en escoger y sellar a sus esclavos. La palabra siervos ahí, yo siempre le he dicho, cuando usted lea en la Biblia nuestra, ya sea la Reina Valera, aparece la palabra siervos, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Ahí la palabra es literalmente esclavo. ¿Ok? También vemos su misericordia a través de su gracia salvadora, que aún en este tiempo de derramamiento de juicio y de la ira y del castigo de Dios, Dios va a levantar pueblo para sí. Todavía hay oportunidad para salvarse, porque hasta el último aliento de vida que tenga el ser humano, tiene la oportunidad de arrepentirse y de reconocer la soberanía y que solamente Cristo Jesús es el amo y el salvador de su vida. ¿Okay? Y el último punto que queremos acotar, en todo este capítulo 7, vemos 3 elementos aquí. ¿Cuáles son estos 3 elementos que vemos aquí? Número 1, hay una advertencia, como ya lo vamos a ver en los primeros 2 versículos. Una advertencia, o sea, el último tiempo sin precedente y terrible de tribulación está próximo. También el segundo elemento vemos la seguridad. En ese tiempo de destrucción, los fieles sufrirían terriblemente, como algunas personas piensan. Ya hemos mencionado que hay diferentes posiciones con respecto a los que creen en el milenio literal y los que creen en el arrebatamiento, que algunos creen que el arrebatamiento será antes de que empiece la semana 70, otros creen que será a la mitad de la semana 70 y otros creen que será al final de la semana 70 y otros creen que será después del inicio de la semana 70, en ese intervalo de 3 años y medio, ¿ok? De acuerdo a segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Ok? Entonces, pero los que creen que la iglesia pasará la gran tribulación dicen que posiblemente sufrirán algo de tribulación, pero saldrán a salvo porque están marcados con el sello de Dios. Entonces, hay la seguridad, como lo mencioné en uno de los videos anteriores, ¿no? Que ya vamos a mencionar sobre el versículo que muchas veces usan ellos, el de Apocalipsis 3:10, de que nos guardará de la hora de prueba.
Como Noé. Noé lo guardó del diluvio, pero no fue arrebatado Noé. Tal vez sí, tal vez no. Quizás, ¿ok? Ahora, número 3, el tercer elemento, la promesa. Cuando hayan pasado por todo este tiempo, en esta vida, en este peregrinar, ya sea de tribulación, de angustias, sobre todo todos los hermanos que actualmente sufren, entrarán en la bendición en la que ya no habrá más dolor ni tristeza, sino paz, gozo, felicidad, la seguridad de estar por toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Y con esos puntos de introducción vamos a escudriñar el primer versículo, que dice así: después de esto, la frase famosa que vemos en Apocalipsis, meta tausta, como dice en griego, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, la frase después de esto nos confirma claramente, ¿no?, que es una nueva visión. Ahora, de 4 ángeles, como usted ve en la ilustración, aproximadamente, de que están parados, dice, en los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, esta visión se enmarca en los conceptos del mundo antiguo. Recuerde que para usted entender tiene que trasladarse al tiempo de Juan. 2000 años atrás, ¿la gente creía que la tierra era redonda? No, muy poquísimos tal vez. Pero la gran mayoría de la gente creía que la tierra era plana, ¿no? Y que era un cuadrado y que, claro, hay 4 puntos. Lo que habla aquí de los 4 puntos cardinales. ¿Estamos? Ahora bien, también vemos ese aspecto de los 4 puntos de la tierra. Por ejemplo, Isaías habla de reunir a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, ya en Isaías 11:12, por ejemplo. Para Ezequiel, el fin viene de los 4 extremos de la tierra. Ahora, y todos creían en ese tiempo, en el tiempo antiguo, que el viento que venía de norte a sur, o de sur a norte, o de este a oeste, o de oeste a este, o de este a oeste, ¿ok?, eran buenos. Pero los vientos que venían en forma diagonal eran malos. Es lo que habla la Biblia sobre los torbellinos. Y esos causaban destrozos. Como hoy en día podemos ver los huracanes, los tornados, los tifones, o todas esas cosas que vemos hoy en día, esas tragedias. Ahora, era una creencia corriente que todas las fuerzas de la naturaleza estaban a cargo de ángeles. Lo vemos aún aquí en el libro de Apocalipsis, cuando por ejemplo allá en Apocalipsis 14:18 vemos al ángel del fuego. Y allá en Apocalipsis 16:5 vemos al ángel que tiene poder sobre las aguas. Así que siempre había esta creencia y esta idea de que los ángeles tenían control sobre los elementos de la naturaleza. Tiene más eco en la literatura judía, y en muchos pasajes del Antiguo Pacto podemos ver sobre el torbellino. Por ejemplo, Zacarías 6, Nahum 1:3. El Señor avanza entre los torbellinos del sur, dice Zacarías 9:14. En Jeremías, los vientos son los carruajes de Dios, dice Jeremías, ¿ok? Etcétera, etcétera. Ahora, tan terrible era el efecto del torbellino que el Señor lo reservó para este cuadro de los últimos tiempos. Así que es interesante ver eso. Ahora, vamos a ver lo que dice, que estos 4 ángeles estaban listos ahí, pero para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, iba a haber una quietud única. ¿Estamos? Vamos a nuestras notas en nuestra hojita, ¿ok? Juan contempla una nueva visión de 4 ángeles parados en los 4 puntos cardinales de la tierra.
nosotros lo conocemos como norte, sur, este y oeste, los cuales ejercen control sobre la superficie total de la tierra. Como ya hemos mencionado, muy probablemente los que están deteniendo son los vientos, como habíamos expresado, diagonales, es decir, vientos de juicios, de castigo divino durante la gran tribulación. Era una creencia común que todas las fuerzas de la naturaleza estaban a cargo de ángeles, como ya lo mencioné, y ahí aparece en Apocalipsis 14, 18, aparece el ángel de fuego. Apocalipsis 14, 18 dice así: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿Se dan cuenta? Y en 16:5 también dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el ángel de las aguas. Entonces había esa creencia, y de hecho ya hemos mencionado que el Señor tiene su ejército innumerable, bueno, para nosotros, pero Dios los tiene contados, de ángeles, ¿no?, que son encargados de ministrar, servir a los propósitos de Dios, aún la misma naturaleza. ¿Ok? Versículo 2. Entonces ellos estaban listos ahí cuando Juan dice que vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Interesante ahora ver es que dice que vio otro ángel que venía del este. Aquí nos llama la atención es, bueno, ¿qué importancia tiene de dónde venga el ángel? O sí tiene la importancia. O simplemente pudo haber dicho Juan, vi otro ángel que clamó a los 4 ángeles. Pero aquí vemos 2 características de este ángel que nos quiere decir algo el Señor a través de ello. Dice que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Desde el este. ¿Ok? A mi izquierda para ustedes. Y la otra característica es que tenía el sello del Dios vivo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Entonces, de donde sale el sol es el oriente. Algunos han tratado de dar alguna interpretación a esta característica que este ángel, que por cierto se ve que tiene un rango superior porque da la orden a los otros 4 ángeles. Algunos creen que sale del este porque ahí nace el sol, y el sol es el proveedor natural de la luz o material de la luz, y da la vida a las plantas y todo. Y el ángel puede ser que represente la vida y la luz que Dios da a su pueblo, aun cuando están en camino de muerte o están en un tiempo de destrucción. Eso es lo que algunos comentan. Otros también dicen que puede ser porque los magos vinieron del oriente. ¿Ok? Ahora, pudiera ser también, bueno, varias cosas más también. Vemos también, por ejemplo, Josué, cuando empieza a ingresar a la tierra prometida. Si usted ha leído bien el libro de Deuteronomio y Josué, vemos que entraron por el este a la tierra prometida. Tal vez sea eso. También otro punto que vemos que pudiera tener algo de lógica es que nuestro Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén y al templo por la puerta oriental, la puerta del este. Así que esas pueden ser algunas connotaciones con respecto a este detalle de que este ángel subía donde sale el sol. Ahora, la siguiente característica es que tenía el sello del Dios vivo. Y aquí, interesantísimo. ¿Qué significa eso de el sello del Dios vivo? ¿Ok? Vamos a nuestras notas y vamos a ver qué significa el sello. Usted de pronto ya ha leído en la escritura lo que significa. Antes también quiero acotar algo. Algunos creen, escúchenme bien, entre los comentarios que estaba estudiando, dicen que estos 4 ángeles que están listos
lanzar los juicios a la tierra, equivalen, o estos 4 vientos de la tierra son un símbolo alternativo de los 4 jinetes del capítulo anterior. Y la furia destructora de los vientos representa toda la manifestación de juicio simbolizada por los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Como le digo, son interpretaciones, ¿ok? Lo que sí quiero afirmar categóricamente es que lo que Juan le llamaba la atención era el libro escrito por dentro y por fuera. Creemos que lo fuerte está no en los sellos, sino en el contenido del libro, que es prácticamente la consumación del plan eterno de Dios. Ahora bien, vamos a nuestras notas en el versículo 2. Dice, otro ángel de un rango superior. ¿Por qué? Porque da órdenes a estos 4. Sube desde el este, allá, teniendo el sello del Dios vivo. Ahora, este sello, hermanos queridos, es símbolo de propiedad y de autoridad. Lo vemos primeramente en Génesis 41-42, con un personaje que usted y yo lo conocemos, nuestro querido José, quien le pudo interpretar el sueño a Faraón. ¿Y Faraón qué hizo? Lo premió dándole su anillo, y que iba a ser el segundo en Egipto después de Faraón. Génesis 41-42 dice así. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, escúcheme, y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Como ustedes pueden ver, el anillo significa propiedad y autoridad. Entonces este ángel es propiedad de Dios, como ya lo mencioné hace un momento, son instrumentos al servicio de Dios, y ahora, pero él viene con autoridad. También vemos en el libro de Esther, ¿se acuerdan del malvado Amán? Él usó el anillo del rey Asuero para dar la orden de matar a los judíos. Y ahí mismo en Esther capítulo 8 versículo 2, después de que Amán es muerto y toda su conspiración falló contra los judíos, ¿no? Entonces el rey Asuero honra a Mardoqueo y lo hace el segundo en el reino, y también le da el anillo. Y con ese anillo también da órdenes. En Daniel 6:17 también podemos ver que cuando Daniel es echado al foso de los leones, dice que la puerta fue sellada con el anillo. 6:17 dice así. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Se da cuenta? Entonces es autoridad, es poder. En Mateo 27:66 también vemos cuando entierran a nuestro Salvador y amo Jesucristo, ruedan una piedra y ponen un sello también ahí para que nadie viole esa tumba. Entonces, eso es lo que significa el sello. Ahora, no creemos de pronto que este sello sea visible o algo que esté sobre él. Creemos más bien que es algo simbólico y Dios conoce a los suyos, como también vamos a mencionar en otros pasajes. Ahora, dice también la otra característica, que este ángel tenía el sello del Dios vivo. El Dios viviente es una contraposición a los dioses muertos paganos de todos los pueblos alrededor de Israel, ¿no? Josué 3:10 dijo que en el nombre del Dios viviente. Josué 3:10. Mire lo que dice. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Entonces, no era cualquier Dios. De hecho, todos los demás no son dioses. Son ídolos que son auspiciados por los demonios, como dice el apóstol Pablo.
Salmo 42:2 también mire lo que nos dice el salmista. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo, el Señor lo dijo. No, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Ok? De Abraham, Isaac y Jacob. Por eso él siempre usaba esa frase. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios vivo. En Isaías 44 también vemos esa misma connotación, muy diferente a los dioses paganos. Ahora, versículo 3. Este ángel superior, con el sello del Dios vivo, da una orden a estos otros 4 ángeles que están listos para mandar juicio de destrucción sobre la tierra, y le dice: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, como quien dice, están estos 4 ángeles en stand-by. Están a la expectativa de que sellen o que se complete el número de los sellados de los esclavos de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora bien, en la iglesia primitiva había esta figura de marcar con un sello y se la relacionaba especialmente con 2 cosas: con el bautismo, que describía frecuentemente que era como recibir un sello, y eso nos hacía que pertenecíamos al Señor, que éramos posesión del Señor, pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pero no es algo que lo tengamos visible. Claro, el acto del bautismo sí es algo, un hecho, un acto visible y público. Y estamos declarando con ello que ahora hemos muerto a la vieja vida y hemos resucitado una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Pablo también nos dice repetidas veces en sus cartas que el cristiano está sellado con el Espíritu Santo. Pero no es algo visible que podamos ver eso. Lo podemos ver, como dice la Biblia, también por sus frutos. Es verdad. Ahora, poseer el Espíritu Santo es una señal de pertenecer a Dios. El cristiano verdadero está marcado con el sello del Espíritu Santo, que le permite tener la sabiduría, que le permite tener el poder, el dominio propio para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe de enfocarse el cristiano. Pero vuelvo y repito, no es un sello visible para cada uno de nosotros. Aunque también podríamos mostrar los frutos del Espíritu, pero también Dios conoce nuestros corazones. Así que pues eso es algo que quería acotar. Vamos a nuestra nota. El ángel da un grito de urgencia, un alto, ¿sí? Que no dañe la tierra hasta que estén sellados los esclavos de Dios. Esta visión es tomada, muy parecida a la de Ezequiel 9 del 1 al 6, que vale la pena leerlo. Ezequiel 9 del 1 al 6 dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. Esta fue una visión de Ezequiel. Y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce, entrados a el templo. Esta es la visión cuando Dios toma en espíritu a Ezequiel desde Babilonia y lo lleva en espíritu a Jerusalén. Dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen
y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. O sea, ponle una marca a aquellos santos, aquellos que no pueden soportar el pecado que está haciendo el pueblo de Israel. Aquellos que están clamando por santidad, por arrepentimiento. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. ¿Escuchó? Comenzaron pues después los varones ancianos que estaban delante del templo. El juicio va a empezar por los siervos líderes o los supuestos siervos líderes. ¿Se escuchó? Así que, mi querido consiervo, a poner las barbas en remojo, si es que no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que la visión de Ezequiel es muy parecida a esta visión que está viendo el apóstol Juan aquí en este paréntesis del capítulo 7 de Apocalipsis. Antes de la gran tribulación, antes de que azote la tierra, los fieles tienen que ser marcados con el sello de Dios. Algunos creen que este sello es literal, mientras que otros creen que es simbólico. Por ejemplo, Cantares 8:6 dice así: Cantares 8:6 dice así: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. La Sulamita estaba pidiéndole, Salomón estaba pidiéndole a ella que lo marcara en su corazón, pues lo mata, ¿no? Entonces aquí vemos que esto es simbólico. Y es más, Pablo en 2 de Timoteo 2:19, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. 2 de Timoteo 2:19 dice así: pero el fundamento de Dios, escúcheme bien, está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello del fundamento de Dios? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿cuál es el sello? La santidad con la que debe de andar cada hijo de Dios. No solamente aquí en el templo, en la casa, en su lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es usted uno de los sellados? ¿Está sellado usted por el Espíritu Santo? Entonces debemos de andar conforme al Espíritu, como dice el apóstol Pablo, y no satisfacer las obras de la carne. Así que, si andamos en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, realmente somos hijos de Dios. Entonces aquí hay ese principio. El verdadero sello, como dice el Señor, es que se ha apartado de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Ok? Entonces, pero algunos creen que estos sellos, a estos santos sellados, es literal. Otros creen que es simbólico. Bueno, ¿quieren mi opinión? Yo me apego que es un sello simbólico. Y me baso en estos dos versículos que acabo de ponerles. ¿Ok? Versículo 4. Dice así: y oí, dice Juan, el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermanos, aquí vamos a ver algunas posiciones. Pero es interesante ver u observar, más claro, que Juan no vio a los sellados. No vio que estaban sellando a alguien. Dice que oyó el número. Y oí el número de los sellados. Él no vio cuando sellaron a alguien. Ni tampoco estaba ahí en el acto de que cuando estaban siendo sellados.
¿Ok? Dice que él oyó el número y que el número era 144,000. Y ojo, esta otra información que nos da aquí el versículo 4, no solamente que eran 144,000, sino que estos 144,000 pertenecían, dice, a todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, aquí va a ver, hay muchas posiciones. Y vamos a nuestra nota primaria. Y lo he dividido en 4A y 4B. Dos notas. Observe que Juan no vio el acto de sellar ni los contó por sí mismo, sino que solamente oyó el número. No sabemos, ¿ok? Oyó, claro, del ángel, oyó del ángel, ¿no? El ángel dio la orden que no destruyan a los 4 ángeles hasta que hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, y oyó el número 144,000. Algunos creen que esta cantidad es simbólica, porque que connota el producto de 12 por 12. Ahora, ¿por qué? Porque 12 fueron las tribus de Israel, 12 los apóstoles. Y lo que forma, según dicen algunos, el cuadrado perfecto, hecho aún más inclusivo y completo al multiplicarse por 1000. Ahora, no significa, como dicen ellos, de que el número de los salvos será muy pequeño, sino al contrario, que significa que será una cantidad muy grande, muy, muy grande. Otros creen que esta cantidad es literal. ¿Por qué? Los que afirman que es literal se basan en que Juan describe del versículo 5 al 8, da detalladamente el desglose de estos 144,000 y da cada una de las tribus, pero con ciertas características que ya las vamos a observar. ¿Ok? Y también lo cual es muy diferente al versículo 9. Me adelanto un poquito al 9. Lo voy a leer porque mire lo que dice ya en la siguiente visión. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Entonces vemos el contraste entre los versículos 4 al 8, que son cantidades fijas, pero el versículo 9 dice, nadie podía contar la multitud de toda tribu, lengua, nación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay esos aspectos. Ahora también, otras personas, como los testigos de Jehová, afirman equivocadamente que representa el número total de los ungidos que vivirán en el cielo con Jehová y reinarán sobre los habitantes de una tierra purificada. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hace décadas atrás, los testigos de Jehová mencionaban que solamente 144,000 eran los que se iban a salvar, cuando ellos eran menos de esa cantidad. Ahora son millones según ellos. Entonces han cambiado y como siempre también ellos cambian con respecto a la fecha sobre el fin del mundo y esas cosas. Así que tenemos que tener mucho cuidado en saber escudriñar. Podemos escuchar, podemos indagar, pero como dice el Señor, retener lo bueno, rechazar lo malo. ¿Ok? Otros creen que tampoco serán salvos solamente estos 144,000 judíos, ojo, durante la gran tribulación, sino que estos serán sellados para llevar el evangelio a toda la tierra durante este periodo. Entonces, y lo asocian con los 144,000 de Apocalipsis 14 del 1 al 7. Mire lo que dice Apocalipsis 14 del 1 al 7. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces podría ser que estos de Apocalipsis 14 sean los mismos de Apocalipsis 7 del 4 al 8. Podría ser. Sigo leyendo. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas
que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno preparado para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hasta ahí. Ahora, algo que llama la atención en este capítulo 14 es el pronombre personal estos. Entonces, de acuerdo a la interpretación y al contexto, ellos creen que estos 144,000 son los sellados para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, como el Señor dijo en Mateo 24:14, que será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, y entonces después de eso vendrá el fin. ¿Ok? Ahora, otros afirman que los 144,000 representan a Israel tras la futura conversión de la nación. Por ejemplo, ellos afirman que en la visión del valle de los huesos secos, el Espíritu entra a morar en esos cuerpos en Israel como un ejército grande en extremo y como que están preparados para marchar o para algo. Y los 144,000 de las tribus de Israel parecen también estar dispuestos en algún tipo de formación militar, tal como estuvieron los israelitas en el desierto, allá en Números capítulo 2. Digo, son teorías, son hipótesis, son interpretaciones, y como vemos, dan base bíblica de que pudiera ser. Otros afirman que como los creyentes son sellados por el Espíritu Santo, este número es una representación genérica de su pueblo redimido. ¿Ok? Otros dicen también que los 144,000 son solamente judíos que se convierten al cristianismo. Otros creen que son judíos cristianos. Otros creen que ahí está toda la iglesia. Entonces hay varias interpretaciones con respecto a esto. Ahora, esta visión obviamente es en la tierra. ¿Estamos? Y a continuación voy a leer los versículos del 5 al 8, en donde vemos claramente la división de estos 144,000, ¿no? 12,000 de cada tribu. Pero llama la atención algo aquí. Si usted ha escudriñado bien la palabra de Dios, se va a dar cuenta de algo. ¿Quién fue el primogénito de Jacob? Fue Rubén. ¿Sí? Allá en Génesis capítulo 30, permítanme leer cómo era la descendencia de Jacob. El primer hijo fue Rubén. El segundo fue Simeón. El tercer hijo de Jacob fue Leví y el cuarto Judá. Y estos 4 hijos, que fueron los primeros, fueron hijos con Lea. Y después Raquel se enojó porque Dios no le daba hijos. Entonces le dice muy astutamente a su esposo que se acueste con su sierva Bila, para tener hijos de ella, porque como era su esclava, los hijos de ella eran propiedad de ella. Entonces después nació Dan y Neftalí, y de ahí el resto, etcétera, etcétera. Pero los 4 primeros, tomen cuenta, son Rubén, Simeón, Leví y Judá. Los 4. Ahora, en la lista que tenemos aquí en Apocalipsis, que por cierto hay como unas 20 listas de los hijos de Jacob en toda la Biblia, vemos que aparece primero Judá. ¿Por qué Dios pone primero Judá? Y después pone Rubén, que es el primogénito, y después sigue Gad. ¿Y por qué no pone
a Simeón y a Leví. Y Leví está acá. Y además, cuando se repartió la tierra, recuerden algo también que es importante notar, que Leví no fue contado con las 12 tribus y que a la tribu de José se le dio la bendición de que sus 2 hijos fueran considerados como una tribu, cada uno independientemente, valga la redundancia, que fueron Efraín y Manasés. Entonces, con eso muy en claro, vamos a escudriñar qué quiere decirnos estos versículos del 5 al 8 de los 12,000 de cada tribu de Israel. Y para ello, como les digo, tengo también algunos subpuntos. Tengo A, B, C y D. Así que vamos al subpunto A entre el versículo del 5 al 8. Existe mucha objeción con respecto a esta lista por el hecho de que Judá aparece primero, cuando, como ya hemos visto, fue el 4º hijo de Jacob, y siendo Rubén el primogénito. También vemos aquí, si usted observó, que no aparece Dan ni tampoco Efraín. Interesante. Y como le digo, se lo incluye a José, y también se incluye a uno de sus hijos, Manasés. Y se incluye a Leví, que como ya vimos, que la tribu de Leví era la única exclusiva en que ministraban las cosas de Dios. Y aún dentro de la tribu de Leví estaba otra separación única, inviolable, que eran los hijos de Aarón, los cuales constituyeron el sacerdocio arónico. Y solamente los hijos hombres, machos, varones masculinos de Aarón. En donde vemos ahí claramente que la idea de la sacerdotisa queda muy por el suelo y es totalmente antibíblico. También lo que hoy vemos como la pastora, ¿ok? No tiene ninguna base bíblica ese ministerio, entre comillas. Ahora, vemos la omisión de Dan y Efraín y vemos la inclusión de José y de Leví. Hay aquí 2 puntos de vista opuestos. El uno dice que esto es literal, que el Señor toma a los sellados como solo judíos. Y el otro punto que incluye a los gentiles, así como los judíos cristianos, como les mencionaba hace un momento, que ¿quiénes serían los judíos cristianos? Vienen a ser parte ¿de qué? De la iglesia. El verdadero Israel, como Pablo lo menciona en Romanos, en Gálatas. Pero en ambas posturas, como decía uno de los comentaristas, persiste la dificultad acerca de los nombres de las tribus. Y esas dificultades pueden tener alguna razón por la cual se omite a Dan y a Efraín. ¿Ok? Punto B de esta lista del 5 al 8. Hay unas 20 listas de los nombres de las tribus en toda la Biblia. Y todas son diferentes una de las otras. Interesantísimo, ¿verdad? Son diferentes. La razón por la que Judá encabeza la lista, usted ya puede imaginarse por qué. Porque de la tribu de Judá, ¿quién salió? El Mesías, nuestro Mesías, ¿no? Nuestro Salvador, Señor Jesucristo, procede de la tribu de Judá. Así que no vamos a ver los pasajes porque lo sabemos mucho. Y en 5:5 ya vimos eso. Ahora, y también porque Rubén fue relegado, fue apartado de la primogenitura. No se le concedió el derecho de la primogenitura a Rubén por haber cometido un tremendo pecado, incesto. Él se acostó con la concubina de su padre. Allá en Génesis podemos observar eso. ¿Ok? Ahora, bueno, si no se le dio la primogenitura a Rubén, entonces el siguiente hijo debía de asumirla. ¿Y quién era el siguiente hijo? Como ya lo mencioné, allí en Génesis eran Simeón y Leví. Y en 4º lugar venía Judá. Entonces, ¿por qué no pusieron a Simeón
como el segundo. ¿Saben por qué? Porque si usted recuerda también, por eso la importancia de escudriñar la Biblia. Venga conmigo a Génesis 38, versículo 22. Primeramente, cuando vemos que dice Génesis 38, 22. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. No es ese pasaje. El siguiente, 49 del 1 al 4. 49 del 1 al 4. Primeramente, también vemos eso, que la dignidad se la da a Judá. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Rubén, a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Wow, ¿se dan cuenta? Ahora, y Simeón y Leví, venga conmigo a capítulo 34, creo que es, permítanme. Sí, capítulo 34, ¿ok? Versículo 30. Cuando Simeón y Leví tomaron venganza porque habían emancillado a su hermana Dina, cuando ya supuestamente habían hecho un pacto sin que Jacobo lo supiera. Y Jacobo les dijo así a estos dos hermanos, al segundo y al tercero en ese orden de sus hijos. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Jacob tuvo temor porque sus dos hijos aniquilaron a todos los varones de Siquem. Ahora, Dios estaba en control. El soberano del universo estaba en control. ¿Por qué? Porque el plan único de Dios ya estaba estipulado, que de la tribu de Judá vendría el Mesías. ¿Ok? Siguiente punto. La ausencia de Dan, para muchos comentaristas, puede ser porque la tribu de Dan se hizo más perversa que todas las otras tribus. Se hizo abominable porque fue la tribu más idólatra. En Génesis 49, 17 también, cuando Jacob prácticamente le da la sentencia, por así decirlo, a Dan. Génesis 49, 17. Dice así: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¡Wow! Tremenda descripción que le da ya. Claro, es el Señor que habla a través de Jacob, de lo que iba a hacer cada una de las tribus. En el libro de Jueces vemos toda idolatría. En Primera de Reyes 12, 28 al 30, vamos a leer ese pasaje que es más corto. Primera de Reyes 12, del 28 al 30, dice así: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Se dan cuenta? Ahí está ubicado uno de los becerros de oro que este malvado rey que Dios lo puso, llamado Jeroboam, hizo que el pueblo de Israel, el reino del norte, se corrompiera en la idolatría. Y es irónico, como sucede hoy en día, dices: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Obvio, no va a decir son dioses paganos,
etcétera, etcétera, como hoy en día vemos que todos meten a Dios y creen que todo es de Dios. Ahora, desde Irineo, uno de los padres de la iglesia, se creía que el anticristo vendría de la tribu de Dan. Pero eso no es congruente con las descripciones dadas del anticristo en la Biblia. No encaja. Así que porque de acuerdo a los eruditos, los estudiosos, el anticristo será gentil, no será israelita o judío. El siguiente punto. Ahora, algo interesante con respecto a Adán, que sí va a aparecer en el milenio. Por ejemplo, lo vemos allá en Ezequiel 48:1. Déjenme leerles Ezequiel 48:1. Dice así: estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte por la vía de Hedlón, viniendo Hamad, Hazar Enán, en los confines de Damasco, al norte hacia Hamad, tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidente. Miren, aquí ya en la división de la tierra en el futuro, ¿no? El Señor empieza con la tribu de Dan desde el norte, cerca de Damasco, lo que actualmente es Siria. ¿Ok? Entonces vemos que igual va a ser incluida esta tribu, no como promesa a Abraham. ¿Estamos? Ahora, la ausencia de Efraín, el segundo hijo de José, ¿ok?, quien tuvo un lugar prominente en la nación de Israel, de ahí procedió el que introdujo a los israelitas a la tierra prometida, nuestro querido Josué. Ahora, y también en Silo de Efraín se estableció el tabernáculo. Ahí fue donde se puso el tabernáculo cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida. Pero es probable que la ausencia de Efraín en esta lista se deba a la traición a la casa de David, como vemos allá en 2 de Samuel 2:9. Vamos a leer 2 de Samuel 2:9. Segunda de Samuel 2:9 dice así: y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. ¿Ok? Entonces ahí vemos que traicionó Efraín a la casa de David. No lo reconocían a David como rey. Y también fue dado a la idolatría, como dice Oseas 4:17. Primera de Reyes 11:26, que lo tenemos más cerca. Primera de Reyes 11:26 dice así: Primera de Reyes 11:26 dice así: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Ahí vemos también al famoso Jeroboam, que era de la tribu de Efraín y que vemos que incitó a toda la idolatría a Israel. En Oseas 4:17, vamos a leer lo que nos dice el profeta Oseas. Oseas 4:17 dice así: Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿Sí ven? Entonces vemos claramente las posibles interpretaciones o las posibles justificaciones por las cuales ni Dan ni Efraín pertenecen en esta lista. Ahora bien, hemos llegado al fin de este estudio, pero no antes recalcarle lo que les dije al principio. Aquí vemos la soberanía de Dios. Dios está en control. Dios usa a sus ángeles. Vemos la advertencia que Dios da de lo que se viene, el juicio terrible de Dios. Vemos también que Dios actúa en misericordia, su gracia salvadora todavía está vigente, ¿no? Y va a tener un remanente, la doctrina del remanente, siempre la vemos a través de toda la Biblia.
A pesar de que Israel cayó siempre en la apostasía, siempre hubo un remanente que fue fiel al Señor. Ahora, esos eran los sellados, pero no tenían un sello físico. Creemos que este sello es simplemente simbólico, como vemos, como leímos con el apóstol Pablo. No, el Señor conoce a los suyos. Ese es el sello, que el Señor nos conoce. Y sobre los 144,000, bueno, están esas posturas y pues usted puede inclinarse a cualquiera de ellas. Que Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.